Sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra escuela sabática del día de hoy, día miércoles. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos van a estar acompañando ahí a través de YouTube y también a todos los que están aquí a través de Zoom. Hoy día tenemos una muy buen repaso escuela sabática y no va a estar a cargo cualquier persona, así que vamos allí a invitar en este avión imaginario que llegó hasta Suiza, vamos a invitar allí a Tito, que nos va a estar impartiendo esta escuela sabática el día de hoy. Así que Tito, the time is yours. Gracias, Michi. Gracias. Bueno, vamos a ver, como siempre, vamos a ver la lección de esta semana. Va de esta semana del día de hoy. La lección del día de hoy habla de las naciones, de una promesa que se le dio a Abraham, y esa promesa la encontramos en el libro de Génesis, capítulo 18, en el versículo 18. Vamos a leerla, porque hay muchas cosas que tenemos que ver. Sobre todo el enfoque que le da la escuela sabática, el enfoque es un poquito diferente del que lo da la escuela sabática. Por ejemplo, dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Ah? Se dice que están hablando de naciones. Miren lo que dice la lección al inicio. Dios no solo prometió a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. El Señor aseguró que haría de él una nación grande y fuerte. ¿Ok? Entonces, vayamos al hecho, pensemos un momento en la comprensión que tuvo Abraham concerniente a lo que es ser una nación. ¿Qué tipo de nación le estaba enseñando? Le quería decir eso a Abraham. Me gustaría invitarlos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 28. Son una de las primeras promesas que se le hicieron al hombre. ¿Ah? Mira, vamos a ver este libro de Génesis en el capítulo 1, en el versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, y juzgad y señoread. Es lo que le estaba diciendo Dios, ¿no? Estaba bendiciendo al hombre y le estaba diciendo, ustedes se van a fructificar, ustedes van a señorear en la tierra, ¿ya? Y ustedes van a señorear en todo, sobre toda creación. En esto vemos que el diablo hizo caer al hombre y se apropió de todo lo que Dios había dado al hombre, ¿no? Y lo hizo caer, y dice, porque en el libro de Lucas, en el capítulo 4, en el versículo 6, nos dice que el diablo era propietario de todo. Dice, y el diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad, o sea, todas estas naciones que tú ves aquí, yo te las voy a dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me la han entregado a mí. ¿Ya? Debemos tener claro ese concepto, que las naciones que se le prometió a Abraham eran las naciones que el diablo era dueño. ¿Ya? Tenemos que ver eso desde ese punto de vista. El diablo era propietario de esas naciones. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham. Y acuérdense que esas promesas vienen, simplemente son una rectificación de lo que se le prometió en Edén. En Edén dijo, yo voy a bendecir, tú vas a señorear y tú vas a multiplicarte y yo estaré contigo. Pero el hombre cayó. Entonces Dios vuelve a llamar al hombre y lo vuelve a invitar y le vuelve a decir, ¿sabes qué? Yo te voy a dar esto, yo te voy a dar aquello. ¿Ya? Miren lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 17. Y le dice, y ratifica las mismas promesas que se hicieron en Edén. Acuérdense. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Lo que hemos leído en Génesis, ¿no? Multiplicaos, yo te bendeciré, multiplicaos y fructificaos y señoré en la tierra. Y dice, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y me gustaría llamar vuestra atención porque aquí le está diciendo a Abraham, mira, las naciones que son propiedad del diablo, son propiedad del enemigo, te las voy a dar a ti, porque de ti nacerá la simiente. Y me gustaría saber, eso es lo que comprendió Abraham. Eso es lo que comprendió Abraham. Y eso Pablo lo explica muy bien. Miren lo que dice.
Dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Dice el versículo siguiente, pero Pablo lo dice en Romanos capítulo 4, en el versículo 13. Miren lo que dice. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, dice. No está hablando ya simplemente de las naciones, está hablando, Abraham comprendió que cuando se le dijo que iba a ser, que las naciones circundantes, esas naciones que eran propietarias del diablo, en la simiente que iba a ser Cristo, se le iba a dar a los hijos como herederos. Miren, Hebreos capítulo 11, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque se les ha preparado una ciudad. Entonces, nosotros debemos comprender que lo que se le prometió a Abraham, a ver, vamos a regresar a la, a la diapositiva de la escuela sabática. ¿Dónde está? Estamos aquí. ¿Ven la escuela? ¿Cuál de las presentaciones están mirando? ¿El de la escuela o el de las doctrinas? De la escuela. Ok, listo. Entonces estamos en la escuela. Dice, Dios no solo le prometió a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. El Señor aseguró que haría de él una gran nación, una nación fuerte. Acuérdense que el objetivo del pueblo de Israel era que cualquier extranjero, cualquier persona que estaba en el mundo, si querría conocer un poco del Señor, del gran Yahvé, del Yahvé Todopoderoso, pues tenía que ir a ver al pueblo de Israel, porque en el pueblo de Israel, entre comillas, debía manifestarse el carácter de una nación santa. Y todas las naciones paganas, ¿no? Si querrían conocer, porque imaginen las instrucciones que se les dijo en el Antiguo Testamento, dijo que todos los caminos del mundo tenían que tener ruta hasta Jerusalén. Y de ahí, cualquier persona que conociere o que quisiese conocer el nombre de Jehová, tenía que dirigirse a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ahí iba a haber una nación de sacerdotes, unos representantes de Dios, que iban a mostrar al mundo entero que Dios, un pueblo de Dios, ¿no? Y eso era lo que se esperó, pero es que la pregunta es que lo hicieron bien, ¿no? Es que lo hicieron, es que lo hicieron bien, ¿no? Ya sabemos la historia, ¿no? La escuela sabática nos sigue diciendo que fue una tremenda promesa, efectivamente, fue una tremenda promesa, pero eso es una promesa que implica paciencia y implica edad. Imagínense, primero se llamaba Abraham, después se llamó Abraham, que quiere decir padre de naciones. ¿Ah? Entonces, imagínense este señor que va donde sus amigos o que está, ¿cómo se llama? En su círculo, y le dicen, ¿y tu amigo cómo se llama? Padre de naciones. ¿Ah, sí? ¿Y cuántos hijos tiene? No tiene ninguno. No, imagínense, ¿cómo te llamas tú? Padre de naciones. Ah, sí, ¿y tu descendencia? No tengo, ¿no? Debemos darnos cuenta que esta promesa que se le hizo a Dios es una promesa que implicó solamente confianza y relación. ¿Por qué? Porque cuando se le prometió, él no fue padre de nación al día siguiente, ni al año siguiente, ni en 10 años. Pasó mucho tiempo antes de que él sea padre de nación. Y generalmente, esto nos dice la escuela sabática, a veces nosotros pensamos que las promesas de Dios son inmediatas, ¿no? Cuando a veces pedimos, Señor, libérame de este pecado, libérame de este vicio, libérame de esto. Señor, tú lo prometiste, está en tu palabra. Y cuando no somos liberados inmediatamente, nos frustramos y decimos, Señor, estás mintiendo, ¿no? Y basamos nuestra religión en nuestras experiencias. Basamos todo lo que tenemos según nuestras experiencias.
Acuérdense lo que dijo Pablo en el libro de Gálatas en el capítulo 4 y en los versículos 21 en adelante, ¿no? Dice que si tú quieres ser hijo del Espíritu, nacer del Espíritu, pues simplemente tienes que confiar en la promesa. Y a ti serán dadas todas estas naciones, se le dijo a Abraham. Tienes que confiar. Yo los invito a leer el capítulo 4 del libro de Gálatas, es muy interesante. Otra cosa que rescatamos de la escuela sabática es el por qué, se le dio el título de padre de naciones a Abraham, ¿no? ¿Por qué fue escogido? Elena de White, en este libro, en el libro de Educación, en la página 169, tiene algo muy interesante, muy interesante. Dice, Dios llamó a Abraham para que fuera maestro de su palabra. Lo escogió para que sea padre de una gran nación porque vio que instruiría a sus hijos y a su casa con el principio de la ley de Dios. ¿Ah? Dios vio en Abraham una característica muy noble y muy buena. Y es una característica que nosotros que somos llamados a ser parte de ese pueblo, ¿no? Es una característica que nosotros debemos tener. Y la que es instrucción. Dios ha llamado a su pueblo para que instruyera. Dice, Dios escogió a Abraham, ¿ya? Porque él vio que él instruiría a sus hijos. Él vio bueno, ustedes cuando son padres, o yo que tengo dos hijos, a veces cuesta trabajo, cuesta trabajo, no dejarse ganar por los bandidos, ¿ah? Porque son terribles. Entonces, Dios miró esa cualidad en Abraham, diciéndoles, no, este hombre va a saber instruir a todos sus descendientes. Y él instruyó a Isaac. Acuérdense lo que pasó a Isaac. La lección de esta semana se llama los dos, creo que los dos nacimientos, los dos hijos, ¿no? Entonces, Dios miró que iba a instruir a Isaac en la obediencia. Acuérdense que cuando cuando Abraham se fue con Isaac, ¿no? Se fueron Isaac por el camino para que él sea sacrificado. Desde donde estaba Abraham hasta el monte Moria, había más o menos algo de 73 kilómetros que tenían que caminarse. 73 kilómetros a pie. ¿Ok? Y aún cuando llegaron en esos 73 kilómetros, Isaac le dijo, pero papá, ¿dónde está el cordero? Acuérdense que la palabra holocausto, sacrificio que se utiliza en el libro de Génesis, es la misma palabra en hebreo, shamid, que se utiliza para los holocaustos en el santuario, ¿no? Entonces, cuando Isaac le dice, ¿sabes qué, papá? ¿Dónde está el cordero? Y Abraham le dice, ¿sabes qué? Dios proveerá. Y yo les invito a leer eso en los libros de Elena de White, porque dice que Isaac sabía lo que le iba a pasar y se afligió mucho, pero obedeció. ¿Y por qué obedeció? ¿Porque simplemente fue alguien obediente? No, porque su padre le enseñó obediencia. Y eso lo vemos en las epístolas, en las cartas del apóstol Juan, que dice que Cristo también aprendió la obediencia, ¿no? Entonces, este hombre que tuvo que saber instruir a su pueblo, vio esa cualidad. Y es una cualidad a la que nosotros somos llamados. Dice, el poder de la enseñanza de Abraham se debió a la influencia de su vida. Formaban parte de su casa más de 1000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Decía que Abraham no solamente hablaba, sino predicaba con su ejemplo. ¿Ah? Abraham predicaba con su ejemplo. Y eso nos invita a nosotros, ¿no? A que nosotros, 3 segundos. Ok, disculpen, pequeñas fallas técnicas.
Entonces, vemos que Abraham fue elegido para ser padre de naciones y no solamente Abraham vio que iba a dominar en un aspecto terrenal, sino que Dios le dio la posibilidad de ver hacia una nación futura, hacia la nueva Jerusalén. Dijo que su visión sobre la Jerusalén se le fue dada a Abraham. Eso lo explica muy bien Pablo. Otra cosa que debemos ver, rescatar, es esta página, que es la página, bueno, es la misma página, que dice que Dios dijo a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Quiere decir que este Abraham, este señor, fue padre de naciones porque sabía que predicando con el ejemplo, ¿no? Iba a dejar huella a través de generación en generación. Y es por eso que en el tiempo de Cristo aún se hablaba de Abraham. Y le decía, nuestro padre es Abraham, él es el que nos instruyó. Y en la ley de los fariseos, en el Talmud, siempre se hacía referencia o siempre se hace referencia al comportamiento de Abraham y cómo él dirigía. No solamente era un gran líder, era un gran guerrero, era un hombre sabio, ¿no? Se supone que todos los pueblos tenían que, todos los pueblos en esa época conocían a Abraham como un brillante caudillo, como un brillante y sabio patriarca, ¿no? Y ahora lo que nos llama lo que nos invita a la lección en esta semana es a que nosotros, que somos simiente de Abraham, somos herederos y parte de esa nación que se le prometió a Abraham, ¿no? Nosotros somos herederos de esa promesa, porque le dijo, de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ya? Nosotros somos parte de esas naciones, porque se le dijo hasta el final del tiempo. A Abraham se le mostró el evangelio de la cruz, y él se dio cuenta, y es por eso que amó a Dios en la promesa. No simplemente porque se le vino y prometió, no, Dios le mostró el evangelio de la cruz y eso es lo que hizo a Abraham ponerse de rodillas, porque dijo, ¿cómo tanto amor vas a dar a tu hijo? Se le mostró el evangelio y eso lo explica muy bien Pablo. Entonces nosotros como herederos, como nación santa, nación bendita, porque eso es lo que, eh, claro, claro. Entonces, porque nosotros somos nación santa, real sacerdocio, acuérdense lo que estaba en la mitra del sumo sacerdote, acuérdense lo que estaba marcado. ¿Qué es lo que estaba marcado en la mitra del sumo sacerdote? ¿No se acuerdan? Sí se acuerdan. ¿Qué es lo que estaba marcado en la mitra del sumo sacerdote? Uy, 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 ay, creo que vamos a tener que hablar un día del santuario. Ay, Como dice ¿qué, el chavo, uno. qué es lo que estaba marcado en la mitra del sumo sacerdote? Santidad a Jehová. ¿Y qué quiere decir santidad a Jehová? Apartado para Dios. Santo quiere decir apartado, mi decote, apartado, ¿no? Quiere decir, este hombre es mío, esta nación es mía. Cuando dice apartado, está diciendo que tú eres mío. Si nosotros negamos esa participación a esa nación, pues estamos diciéndole con nuestros actos, sí, Michi, yo sabía que tú lo sabías, ¿no? Entonces, nosotros estamos, por ejemplo, cuando hacemos o no reconocemos la ley de Dios o no predicamos con nuestros actos, no damos un buen testimonio de las cosas que Dios nos ha prometido, o sea, no predicamos con el ejemplo, en otras palabras, pues estamos negando que Dios es nuestro rey, pues estamos negando que Dios en algún momento de la historia nos hizo partícipes de esa promesa.
Y eso es y eso es, por ejemplo, algo muy triste, porque a veces nos olvidamos de esa promesa, que nosotros somos nación santa, un pueblo elegido, real sacerdocio, una ciudad en un monte no se puede esconder, pero a veces nosotros que somos esa montaña, esa ciudad, nos escondemos, ¿no? Nosotros somos llamados a participar de esa promesa. Se le dio a Abraham eh, la visión del futuro de lo que tenía que pasar. Y eso es muy importante de saberlo. El pacto, el pacto de la promesa, a ver, vamos a ver aquí. Miren esta parte, vamos a leerla. Y esto la da la lección también, pero la da creo que en el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro. Pero yo preferí tomarla de la versión de Patriarcas y Profetas porque ahí da dos pequeñas indicaciones que no los da en Palabras de Vida del Gran Maestro. Dice, los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones, los hijos de Israel, ¿ah? Las naciones que habían rehusado adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, lo que hemos hablado hace un momento, los hombres fuesen atraídos a Él. Esta nación, que se supone que son los representantes de Dios, ¿ya? Debían mostrar el carácter de Dios hacia las naciones paganas. De la misma manera como nosotros hoy día somos llamados a mostrar el carácter de Dios hacia el mundo. ¿Es que el pueblo de Israel lo hizo bien hace época? Claro que no, ¿verdad? ¿Es que nosotros lo estamos haciendo bien ahora? Yo los dejo responder eso a ustedes mismos. Dice, la invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo. Por la enseñanza del sistema de sacrificios, Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Y ese era el objetivo, ¿no? Que esta nación, que este pueblo santo, ¿ya? Todo el mundo debía... Sí, Michi, dime. Sí, o sea, me surgió una duda, es el hecho de que ahí dice por medio de la enseñanza del sistema de sacrificio. Podríamos traducir también que el sistema de sacrificios corresponde también a la obediencia. Sí, Ay, ¿por qué? Porque, acuérdense, el primer sistema de sacrificios que se instauró, ¿cuál fue? Que se le dio al hombre. Caín y Abel, ¿no? Cristo sacrificó, Dios sacrificó el cordero en Edén, pero el sistema de sacrificio se les dio a sus hijos y el primer sistema de sacrificio se les dio a Caín y Abel y les dio instrucciones. Yo quiero que sea un macho, un corderito sin mancha y que sea un corderito y les dio instrucciones. Y dijo, ustedes tienen que obedecer. Era símbolo de obediencia. Pero ¿qué es lo que hizo Caín? No, no, yo lo voy a hacer según mi comprensión, porque yo soy agricultor y te voy a dar los frutos. Es lo mejor que tengo, ¿no? Pero Dios le dice, pero yo no te he pedido, no te he pedido. Sí, pero es de todo mi corazón, pero yo no te he pedido eso. Y de la misma manera, a ver, 5 minutos, le doy un beso a mi hija que se vaya. ¿Listo? está muy buena la lección, ¿cierto? Ahí a los amigos de YouTube, ya volvemos. Solo una pequeña pausa comercial, pueden tomar agüita y ya regresa.
Estoy aquí. Listo, volvamos. Disculpen, era la pausa comercial. Michi, te hubieses puesto a decir, sí, esta noche, no se olviden, el lunes, todos los lunes tenemos la escuela sabática, el domingo. Ok, entonces damos que el sistema de sacrificios no solamente implicaba obediencias, sino mostraba a Cristo, a Cristo. Porque acuérdense que habían las ofrendas eran, habían ofrendas por el pecado, habían ofrendas por el, ¿cómo se llama? Por el pecado del pueblo, por el pecado del sacerdote, por el pecado de un dirigente, ¿no? Ofrenda personal, era todo un sistema que se tenía que obedecer al pie de la letra, ¿no? Se tenía que obedecer al pie de la letra. Pero más que la obediencia, debía mostrarle al mundo entero que Cristo era el Cordero, era ese sacrificio. Y las naciones paganas tenían que, o sea, todas esas naciones tenían que venir y de preguntar, pero ¿por qué sacrifican? ¿No? ¿Por qué sacrifican ustedes ese corderito? Y los sacerdotes tenían que decir, esto representa, ¿no? Que un día Dios pagará nuestra deuda. No significa que a Dios le guste la carne del becerro o la sangre derramada, no. Significa que un día alguien va a venir a pagar esta deuda y morirá en nuestro sitio. Y debía mostrar ese amor. Ah, sí, ¿y por qué iba a pasar eso? Porque Dios nos ama y las naciones, todas las naciones idólatras, tenían que haber obedecido, a escuchar eso y decir amén. Oye, ese Dios maravilloso. Y tenían que acercarse a Jerusalén todos. Y como dice el texto, ¿no? Poco a poco esos paganos se tenían que convertir. En el libro de Ezequiel dice que el sábado también fue dado a los extranjeros, porque si se convirtiesen y guardaran el sábado, ellos también recibirían las bendiciones y los frutos que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y eso es algo a veces que nosotros olvidamos, porque, porque si nosotros somos parte de esa promesa como nación, nuestro deber, y digo nuestro deber, ¿no? Es que nosotros debemos también predicar con el ejemplo. Debemos mostrarle al mundo al Salvador crucificado y debemos mostrarle al mundo que ese Dios que envió a su Hijo está presente y está vivo hoy día, ¿no? Esa promesa que se le da a tú vas a ser padre de nación, padre de naciones. Cuando el diablo muy orgullosamente dijo, estas naciones son mías, se me las ha dado, Dios le está diciendo a Abraham, ¿sabes qué? En tu simiente vamos a recuperar esas naciones que el diablo es propietario hoy día. Y tú serás una nación santa, porque todas esas naciones serán recuperadas en tu simiente y en lo que yo voy a hacer con ustedes. Miren lo que dice este texto, que dice la fe por la cual vivo. Dice, este mismo pacto le fue renovado a Abraham en la promesa, en tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra. Esta promesa dirigía los pensamientos hacia Cristo. ¿Ves? El sistema de sacrificios tenía como objetivo llevar los pensamientos hacia Cristo. Decir que Cristo es el centro del santuario, era el centro de los sacrificios. Así lo entendió Abraham y confió en Cristo para obtener el perdón de sus pecados. Fue esta fe la que se contó como justicia. El pacto con Abraham también mantuvo la autoridad de la ley de Dios. El Señor se apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, sé tamida. El testimonio de Dios respecto a su siervo fiel fue, oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿No? Podemos utilizar el libro de Gálatas también, que dice, viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas horas. Cuando dice evangelizó, quiere decir que le transmitió el evangelio, ¿no? Evangelizar quiere decir transmitir el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio que habla la Biblia? Le mostró a Cristo. Dios le mostró a Cristo y el ministerio de Cristo. Esa es la única manera que
Esa es la única manera que puede expresar tanto cariño y tanto amor a Abraham, hacia Dios. Claro, nosotros somos parte del propósito que se inició en Abraham. Y no solamente parte, nosotros somos el propósito. Nosotros somos el propósito. Y ahora como adventistas, ahora yo me hago un pequeño paréntesis, como adventistas, acuérdense que Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel 8 empieza con la oración de Daniel. Daniel está pidiendo perdón por los pecados de él y por los pecados del pueblo, ¿no? Está orando, está pidiendo perdón. ¿Ya? Daniel está pidiendo perdón por los pecados del pueblo. ¿Ya? Y en eso le está diciendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo pues el diablo va a pisotear tu santuario? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo él va a tener poder sobre Jerusalén? ¿Hasta cuándo él va a tener poder sobre tu pueblo? Y Dios le responde, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas cae en 1844. En 1844 empieza el juicio, lugar santo a lugar santísimo. Y en 1844 es el nacimiento de una iglesia que se llama la Iglesia Adventista. 1840 es el movimiento adventista, 1844 es la Iglesia Adventista. El despertar adventista, el movimiento adventista. Y en 1844 se dice, la hora de tu juicio ha llegado. Entonces, una relación estrecha en lo que es el nacimiento de la Iglesia Adventista y la hora del juicio. Sabiendo esto, retomamos la promesa que se hizo a Abraham, haciéndolas nuestra, y debemos nosotros ser testigos vivientes como esas naciones prometidas, como esa nación que se prometió a Abraham, ¿eh? Esa simiente que por él, que por Cristo nosotros somos benditos, y real sacerdocio en consecuencia, debemos mostrarle a todo el mundo que Cristo vive en nosotros y predicar con nuestro ejemplo. Esa es la única manera como yo puedo demostrar que yo soy parte de esa nación que es bendita en Abraham. Ese prácticamente es el resumen del día. Pre Preguntas. Me miro a Michi mirándome y dijo... Creo que ya hice todas mis preguntas. Listo, chicos. Espero no haber corrido. Me vine corriendo. ¿Algún comentario, alguna pregunta para si no pasar a la oración? Por acá, Tito, Dime. eh, haciendo un comentario con respecto al llamado sublime que tenía el pueblo de Israel, ¿Mm? de que todas las naciones se acercaran. Hoy en día, eh, aparte de esa responsabilidad de predicar con el ejemplo, tenemos la responsabilidad de predicar, salir a predicar. No solamente que las naciones se acerquen, sino también que lo que dice la Gran Comisión en Mateo 28, de salir a predicar, hacer discípulos a toda nación, tribu y lengua y pueblo. ¿Mm? Y tenemos esa mayor responsabilidad de tener esa doble comisión de que las naciones paganas de nuestro círculo se acerquen a Dios, como también nosotros acercarlo a ellos. Claro, ese es un muy buen punto, Ignacio, Gustavo, señor del Prado. Eh, y ahí me gustaría aportar, o generalmente, en la gran comisión que se le dio al pueblo, es verdad, porque primero estaba el periodo abrámico, mosaico, y después está el periodo mesiánico, ¿no? Y da ahí la gran comisión. Y hay algo que nosotros, por ejemplo, hemos olvidado, que ahora Jesucristo nos dijo, id, predicad, como dijo Gustavo, haced discípulos y bautizarlos. ¿Verdad? Ese es un proceso. Id, nosotros vamos, nosotros predicamos, pero nos olvidamos muchas veces de hacer discípulos porque los bautizamos inmediatamente. ¿Mm?
Porque ¿qué es hacer discípulos? Pues el discípulo hace lo mismo que hacía el maestro. Y a veces nosotros, y eso es algo que lo he dicho muchas veces, a veces nosotros estamos tan empeñosos en bautizar, que nos olvidamos de hacer discípulos, ¿no? El discípulo es aquel que hace las mismas cosas que hace su maestro. Es lo mismo. Los discípulos hicieron lo mismo que Cristo hizo. ¿No? Y a veces nosotros nos olvidamos, efectivamente, nos saltamos, nosotros vamos con fuerza, nosotros predicamos con vigor y nos olvidamos de hacer discípulos, porque los bautizamos inmediatamente. Y es por eso que a veces la gente que viene se va. No se queda mucho tiempo. Muy oportuno, es verdad. El pueblo de Dios también es nacido, tiene que predicar no solamente con el ejemplo, sino tiene que ir a, a terminar esa obra, ¿no? Porque es una obra que se le dio al pueblo. ¿Listo, chicos? ¿Un otro comentario? Creo que quedó clarito. Listo. ¿Quieres que ore, Michi? Ya. Dice, un discípulo es un adorador de Jesús siendo continuamente cambiado por Jesús para obedecer a Jesús y enseñar a otros a hacer lo mismo. Claro, un discípulo es aquel lo que hace el maestro. Bueno, es un discípulo. ¿Por qué Jesús tenía discípulos? ¿Se acuerdan? Si vamos a la edad griega, vamos a la edad romana, ¿no? El maestro se sentaba en la plaza y empezaba a hablar y los discípulos estaban alrededor. Y donde iba el maestro, iba el discípulo. Es algo que los japoneses han adquirido, porque donde va el maestro van los discípulos. Los discípulos hacen lo que el maestro hace. Eso es el discipulado, hacer lo que el maestro hace. Imitar al maestro, ¿no? Y generalmente a veces, bueno, es un proceso, una parte del proceso que muchas veces obviamos. No digo siempre, pero muchas veces obviamos. ¿Listo? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos en esta mañana, o en esta tarde, por favor, que nos hagas discípulos tuyos, que donde quiera que vayamos, estemos manifestando tu carácter, tu amor, que estemos siempre conscientes de que estamos en presencia tuya, que estemos siempre conscientes de que el tiempo está cerca y que con tu Espíritu, Señor, nos apartemos de cada cosa inmunda. En este día, en esta semana, por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, le agradecemos a Tito por el repaso de la escuela sabática. Esta semana ha estado buenísima. Creo que todos hemos aprendido, quizá, o yo en especial he aprendido muchas cosas más en detalle de Abraham. Así que eso, chicos, seguir invitándolos también a que sigamos estudiando nuestra escuela sabática. Si tú no tienes, también puedes escuchar los videos anteriores en YouTube y también conectarte junto a nosotros. Así que mañana nos vemos a la misma hora para seguir con el repaso de nuestra escuela sabática. Así que le agradecemos a todos y adiós. Nos estamos viendo mañana.